Muy bien, chicos, entonces aquí nos encontramos con nociones de la geometría con el tema de segmentos. Entonces aquí vamos a ver qué es segmento. Me dice aquí, para el estudio de la geometría es importante tener en cuenta los conceptos intuitivos de punto, recta y plano, ¿no? Primero entonces hay que saber qué es un punto para llegar a lo que son segmentos, ¿no? Aquí tenemos el concepto de punto. Me dice no tiene dimensión, es decir, no tiene tamaño. Un punto es esto, ¿no? Un punto. ¿Cómo se representa? A través de una letra mayúscula. Entonces, ¿cómo se lee todo esto? El punto A. Entonces, si un punto no tiene letra, entonces no se especifica de qué se está tratando. Entonces aquí el punto me dice no tiene dimensión, es decir, no tiene un tamaño. Por ejemplo, aquí podemos poner punto. Me dice las huellas que deja la punta de un pulmón en la pizarra es un punto. La marca que deja la plomada es un punto. Al marcar, por ejemplo, tu lapicero en una hoja, también llega a ser un punto. Pero para que sea un punto, tiene que estar en un lugar. Y ese lugar, ¿cómo se llama en la geometría? Se le llama plano. Entonces, este es un plano. No tiene grosor. Se representa generalmente por una región paralelogramo. O sea, de esta manera, ¿no? En forma de un paralelogramo. Se nombra también con letra mayúscula. O sea, eso sería el plano P. El plano P. Entonces, para que este punto sea considerado un punto, tiene que estar dentro de un plano. Y si lo pongo afuera, no se considera nada. Entonces, si este punto está aquí dentro de un plano, se considera recién un punto. Ya saben que el punto se le simboliza con letra mayúscula y el plano también con letra mayúscula. Entonces, ya hemos hablado de punto, plano, ahora vamos a hablar de lo que es una recta. Aquí está. Me dice que una recta no tiene ni grosor ni ancho. Está determinado por dos puntos. Esta es una recta. Una recta siempre está conformada por dos sentidos. La flecha significa un sentido y esta flecha un sentido. O sea, la recta está conformada por dos sentidos. Estos son los puntos A y el punto B. Punto A y punto B. No tiene ni origen ni fin. ¿Por qué? Porque esta flecha significa que la recta va a continuar hacia el infinito. Y aquí también va a continuar hacia el infinito. Entonces no tiene ni origen y no tiene ningún fin. ¿Hay infinitos puntos en una recta? Sí. Por ejemplo, aquí tenemos un punto A y aquí tenemos un punto B. Pero dentro de estos puntos hay puntos infinitos que de A hasta que llegue hasta B. O sea, toda esta recta está conformada por puntos. Pero aquí solamente hemos especificado dos puntos, punto A y punto B, ¿no? Dice, se nombra con letra mayúscula o letra minúscula, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, es recomendable que una recta se simbolice con letra mayúscula, ¿no? Es mejor. Acá me dice notación de A y B. ¿Qué quiere decir aquí? Que si esta recta yo lo quiero poner en un símbolo, sería AB y arriba una flecha con doble sentido. ¿Sí? Cuando yo veo este símbolo, significa que, que se está hablando de una recta. ¿Y cómo se lee? La recta A o B o la recta L, ¿no? Esta recta L es lo que significa aquí con la letra minúscula, ¿ya? Letra mayúscula sería esto y letra mayúscula sería esta parte y letra minúscula sería la recta L, ¿no? O la recta A, B mayúscula y arriba el símbolo de la flecha de doble sentido. Entonces cuando yo veo este símbolo, se está tratando de una recta y se lee la recta A, B, junto. Se lee junto a B. No se lee recta A y B, no, recta A, B. Entonces ahí, ejemplos de una recta, por ejemplo, aquí tenemos el hilo de pescar extendido, ¿no? El hilo extendido es una recta. El borde de una pizarra es una recta. Entonces, una recta, repetimos, es una flecha de doble sentido, ¿no? Que no tiene ni origen y ni fin. Entonces tenemos aquí otro concepto que hay que tener en cuenta de el rayo. ¿A qué se le conoce rayo?
me dice que es una porción de recta limitada. ¿Por qué se llama limitada? Porque sí va a tener un origen por un extremo e ilimitada por otro. O sea, por un extremo va a ser aquí limitada y por otro extremo ilimitada. ¿A qué me da a entender esto? Que el rayo siempre va a tener un punto de origen y la otra parte va a ser infinito. O sea, este rayo, ¿de dónde está partiendo? Desde O. Y ese sentido me significa que la recta todavía sigue hasta el infinito, pero por un lado nada más. Y por el otro tiene el origen. Notación, ¿cómo se simboliza? Copiamos las letras que están aquí, OA, y arriba dibujamos el rayo, que ya no sería una flecha en este caso de doble sentido, sino sería aquí una flecha con punto de origen y el otro aquí está, ¿no? Entonces el rayo va a tener un punto de origen y la otra parte va a ser infinito, y su símbolo va a ser OA, y arriba dibujamos un pequeño rayo. El punto A, aquí dice, se denomina origen de rayo, por eso hemos dicho que la O es el origen de este rayo. ¿Y cómo se lee? Rayo OA, junto a rayo OA. No se lee rayo OIA, no, rayo OA, todo junto. Entonces aquí tenemos 4 conceptos. El punto, aquí está el punto, el plano, la recta y el rayo, ¿no? Cada uno es diferente, pero son los conceptos básicos de la geometría. Entonces tenemos el punto, el plano, la recta y en este caso el rayo. Vamos a pasar por aquí al siguiente. Entonces, como nosotros ya hemos conocido a la recta, ahora vamos a hablar aquí segmento de la recta. ¿A qué se refiere cuando me dice segmento de la recta? Aquí vamos a ver ahora lo más importante, lo que vamos a desarrollar a continuación. Segmento de recta me dice que aquí está, me dice, es una porción de la recta que se determina al tomar dos puntos cualquiera de estos. O sea, el segmento es cuando se toma 2 puntos de una recta. Aquí están los puntos que hemos tomado de una recta. Además, dichos puntos reciben el nombre de extremos del segmento. Entonces, si es que en una recta, esta es la recta, porque tiene doble sentido, yo cojo 2 puntos, la porción de esos 2 puntos, o sea, aquí he escogido el punto A y aquí he escogido el punto B, ¿no? La porción o la dimensión de estos 2 puntos, que está aquí, este es el segmento. Es el segmento. Entonces el segmento llega a ser la parte de una recta, ¿no? La parte de una recta que está conformada por 2 puntos extremos, ¿no? Por 2 puntos extremos. ¿Cuál es su símbolo? ¿Cómo yo lo simbolizo a un segmento? Aquí está. Segmento AB y arriba solamente va a ir una raya, porque ese es el símbolo del segmento, solamente es una raya, no es una flecha. Si tuviera 2 flechas, sería recto. Si tuviera una flecha, sería rayo. Entonces, el segmento no tiene nada, solamente es una pequeña rayita. Aquí. Y se lee segmento de la recta, porque estamos hablando del segmento, en este caso de esta recta, AB. Aquí, AB. ¿Ya? Entonces, el segmento llega a ser la parte de una recta. Su símbolo es las letras de los puntos y una pequeña rayita arriba. ¿Y cómo se lee? Segmento de recta AB. Segmento de recta AB. Ahora, vamos a ver abajito por aquí. Dice longitud o medida de un segmento. Un segmento, vamos a señalar por aquí, un segmento siempre va a tener una medida. Siempre puede ser una cantidad o un valor desconocido. En este caso me dice que
el segmento AB es igual a 8. ¿Qué quiere decir? Entonces, desde el punto A hasta el punto B, la medida es 8 centímetros. Entonces, ¿cómo se lee? Por aquí está. Vamos a ver por aquí. Aquí está. ¿Cómo se lee esta parte? Vamos a señalar por aquí. Aquí está. Dice, si AB en este caso vale 8, ¿cómo se lee? Dice, la longitud del segmento AB es igual a 8 centímetros, ¿no? Entonces, la longitud, me dice aquí, del segmento AB es igual a 8 centímetros. Nada difícil, nada complicado. Entonces, va a haber conceptos que me diga segmentos congruentes. Profesor, ¿qué son segmentos congruentes? Vamos a ver en este momento por aquí. Segmentos congruentes. ¿Qué quiere decir? Que van a tener la misma longitud. Profesor, ¿qué quiere decir la misma longitud? O sea que estos dos, ¿qué van a pasar? Van a ser iguales. La medida de estos dos segmentos van a tener que ser iguales. A eso se refiere cuando me habla de congruentes. Entonces, cuando me dice congruentes, ¿qué quiere decir? Que estos dos segmentos van a ser iguales, van a tener la misma medida. Entonces, yo aquí tengo, a ver, señalo por aquí, yo aquí tengo, ¿cómo se lee todo esto? ¿Cómo se lee? Segmento AB, ¿no? Segmento de la recta AB. Aquí tenemos el segmento de la recta PQ, ¿no? Segmentos de la recta B y segmentos de la recta PQ. Me dice que estos dos van a ser iguales. A ver, vamos a comprobar. Entonces, si este segmento vale 6, este segmento también tiene que valer 6. Esa es de la forma, en este caso, gráfica. Pero ¿cómo es de la forma simbólica? ¿No? Segmento de la recta B es congruente. La congruencia es de esta manera. Es un igual y una pequeña n. Esa es la congruencia. Entonces, aquí el segmento de la recta AB es congruente al segmento de la recta PQ. Entonces, si son congruentes, la medida de estos dos van a ser iguales, ¿no? Van a ser iguales. Entonces, borramos por aquí. Bajamos un poquito. Aquí, punto medio de un segmento. ¿A qué se refiere cuando me habla punto medio de un segmento? Vamos a señalar por aquí. Punto medio de un segmento. Me dice, es aquel punto que divide al segmento en dos segmentos que tienen la misma longitud. En resumido, el punto medio, que es esto, es que él divide al segmento en dos partes iguales. O sea, este punto medio divide a todo el segmento en dos partes iguales. Entonces, si es que yo te digo, si el segmento mide 40, el punto medio lo va a dividir en dos partes iguales. O sea, un lado vale 20, el otro también va a valer 20. Si el segmento mide 80 y el punto medio divide el segmento en dos partes iguales, entonces cada lado del segmento va a valer 40 y 40. Entonces, eso es lo que me dice punto medio. Entonces, si este M es el punto medio de este segmento AB, entonces aquí llegamos a la conclusión. De forma simbólica, de esta manera. Entonces, del segmento A hasta del punto A hasta el punto M, aquí, va a ser igual de M hasta el punto B. Van a ser iguales. ¿Por qué? Porque el punto medio divide en partes iguales. O sea, desde A hasta M va a ser la misma medida que de M hasta B. Porque el M es punto medio, que divide el segmento en dos partes iguales.
Entonces eso se refiere cuando me habla punto medio. Cuando me habla de punto medio, borramos por aquí. Aquí ahora tenemos lo que son operaciones de segmento. Aquí hay que prestar mucha atención porque son los conceptos básicos para poder desarrollar los ejercicios. Tenemos aquí lo que hablamos de la adición. Profesor, ¿podemos sumar segmentos? Obviamente que sí. Por ejemplo, aquí tengo del segmento AC. Segmento AC. ¿No? Segmento de A hasta C. El hasta C va a ser la suma de quién? Del segmento, vamos a señalar por aquí, AB más el segmento BC. Entonces, si yo sumo AB, que está con verde, más BC, que está con morado, la suma de estos dos, ¿a qué me va a dar como respuesta? Al segmento desde A hasta el C, ¿no? Es como un caminito, ¿no? Si AB yo lo sumo BC, a la respuesta me va a dar desde A hasta el B, ¿no? Aquí está. Este D1 y D2 son los valores que se le da, ¿ya? Son los valores que se da, ¿no? Como el ejemplo nada más que me menciona aquí. Pero ya más abajo vamos a ver ya con números para que ustedes puedan entender mucho mejor. Aquí está. Me dice, vamos a señalar por aquí. En el gráfico mostrado calcula la longitud de AE. O sea, nosotros vamos a calcular esta parte. AE. ¿No? Vamos a calcular desde A hasta L. Pero para calcular desde A hasta E, ¿qué es lo que tenemos que nosotros sumar? Nosotros tenemos que sumar AB. ¿Qué más? BC. ¿Qué más? En este caso, CD. ¿Qué más? Y DE. O sea, nosotros tenemos que sumar AB más BC más CD y más DE, ¿no? Lo que me indica aquí. Entonces, si yo sumo, ¿no? Si yo sumo estos valores, me va a dar como respuesta desde A hasta E, ¿no? Entonces, eso sería de forma, en este caso, de forma simbólica. Pero ahora vamos a hablar de forma numérica. Entonces aquí sería el 3, el más 4, el más 5 y el número 6. Aquí sería la 3 más 4 más 5 y más 6. Sumaría todo esto y me saldría 18, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la suma desde A hasta E va a ser igual a 18. Entonces, eso sería en la forma de la adición, adición. Ahora pasaríamos a lo que es la sustracción. ¿A qué se refiere cuando se habla de sustracción? Aquí está. Cuando se refiere de la sustracción. En la sustracción se refiere cuando, vamos a ver por aquí un poquito. Entonces aquí nosotros vemos en la sustracción. Para la sustracción hay que tener en cuenta que yo tengo que restar. Y siempre se tiene que restar, vamos a ver aquí con otro color, el segmento mayor menos el segmento menor. O sea, siempre hay que realizar de esa manera al momento de la sustracción. Segmento mayor, que está con verde, menos el segmento menor, que está con rojo. Y eso, ¿a qué me va a dar como respuesta? A la otra parte del segmento, AB. Entonces, vamos a ver. Si yo resto aquí, el que está con verde menos el de anaranjado, me va a dar como respuesta el rojo. Y si yo resto el verde menos el rojo, me va a dar como respuesta el anaranjado. Así funciona la sustracción en segmento, ¿ya?
Entonces aquí vemos nosotros un ejemplo. Vamos a ver aquí. Me dice, vamos a resaltar por aquí. Me dice, sobre una recta se toman los puntos consecutivos A, B, C. Ya, entonces hay que leer de esa manera. Dice, sobre una recta, aquí está la recta, se toman los puntos consecutivos A, B y C. Nosotros estamos construyendo una recta. Ahora me dice, del segmento AC forma 24. Desde A hasta C me vale 24. Muy bien. Ahora me dice, si AB vale 16. Toda esta parte me dice que vale 16. Desde A hasta B. ¿Cuánto vale BC? O sea, me pide esta parte BC, que no sé. Entonces nosotros hemos dicho que se resta segmento mayor menos el segmento menor. El segmento mayor, ¿quién sería? Desde A hasta C. Aquí está. Menos el segmento menor, ¿quién sería? De AB. Aquí está. Entonces, yo aquí restaría. ¿Cuánto me vale? ¿Cuánto me vale AC? AC vale 24. Y restaría menos 16. Aquí está. Esto vamos a borrar por aquí. Ya. Entonces nosotros tenemos la resta de 24 menos 16. ¿No? 24 menos 16, ¿cuánto me va a dar? 8. Entonces el segmento que me falta va a ser igual a 8. Y comprobamos. 16 más 8, ¿cuánto me da? 24. Entonces la respuesta está correcta. Entonces, cuando nosotros restamos segmentos, siempre restamos segmento mayor menos el segmento menor. Y eso me va a dar como respuesta a la otra parte del segmento que me falta. ¿Ya? Entonces, hasta ahí terminamos con lo que es la parte teórica de segmento. Más adelante se le va a realizar ejercicios de ejemplo para que ustedes puedan desarrollar sus actividades. Entonces, hasta aquí nos quedamos con la teoría.